En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1212 de altura. Terminamos el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo ha dedicado 23 números al estudio del tema que tiene como título la vocación a la castidad. El día de hoy vamos a seguir profundizando en los números 2357 al 2359 con el tema castidad y homosexualidad. Es muy significativo, queridos amigos, que el catecismo haya querido hacer un apartado específico para el tema de la homosexualidad. Se podría haber metido este tema dentro de las ofensas a la castidad como un número más o como 3 números más que dedica. Pero el caso es que el catecismo ha sido muy delicado para tratar este tema y ha entrado a tratarlo de una manera más específica. La Iglesia es consciente que estamos tocando un tema que es hoy día un fenómeno, como es el caso de la homosexualidad, y que exige una especial atención y una especial iluminación por parte de la Iglesia a todas las personas que tienen esta inclinación homosexual. Son 3 números los que ha dedicado el Catecismo: 2357, 2358 y 2359 que comentamos en la catequesis anterior. Hoy continuamos comentando esta carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. La carta escrita en el año de 1986 por el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, dando unas pautas de cómo tratar pastoralmente a las personas con tendencia homosexual. El problema de la homosexualidad y del juicio ético sobre los actos homosexuales se ha convertido cada vez más en un objeto de debate público, incluso dentro de los ambientes católicos, ¿no? Con esto empieza el cardenal Ratzinger a exponer esta carta. Y hay que decir que una perspectiva moral católica, lógicamente, se basa en la revelación y en la tradición de la Iglesia para iluminar la comprensión de la moral cristiana, específicamente también la homosexualidad. Pero eso no quiere decir que también la Iglesia no se apoye en muchos datos que pueden ofrecer las ciencias humanas, como la psicología, la sociología, la medicina, porque esto se trata de un problema que concierne de una manera muy especial a la pastoral de la Iglesia, y la pastoral de la Iglesia no trabaja sola. Echa mano de todos los recursos que puedan ayudarle a hacer mejor su trabajo, porque la Iglesia, a ella se le ha encomendado el pastorear a sus hijos. Y todos somos conscientes de que la sexualidad es parte integrante de la persona. Y debemos esforzarnos por orientar esa vocación
al amor y a la realización personal. Hoy por hoy han logrado todas estas corrientes, ideologías, hacer o cumplir uno de los objetivos que han tenido: divorciar el sexo del amor. Y entonces, con este divorcio, ellos pelean que la iglesia no tiene que meterse en estos temas, que eso es parte del Estado y que le corresponde al Estado es la educación y la iglesia no debe meterse. Pero eso no es así. Nosotros tenemos que estar ahí para defender a la persona siempre. En el año de 1975, la iglesia promulgó una carta sobre las cuestiones de la ética sexual. En esa carta se habló del tema de la homosexualidad. Estamos hablando ya de muchos años. Y allí se distinguió sobre algo con lo que terminamos el día de ayer, que era tener el concepto claro de que una cosa es que una persona tenga una tendencia homosexual y otra muy diferente que cometa actos homosexuales. Esto es importante entenderlo. Y por eso el catecismo, en estos números que estamos comentando, hace la diferencia entre lo que es una tendencia homosexual y los actos homosexuales, donde cada uno tiene que responder de sus actos. Porque esos actos homosexuales, no la persona homosexual en sí, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Dice esta carta a los obispos: no nos equivoquemos. No pretendemos decir con esto la distinción entre acto y tendencia, que los actos sean desordenados y que la tendencia sea perfectamente buena, no, tampoco. Eso no se podría decir. Es posible que alguien no sea culpable de que tenga esa tendencia homosexual, pero no se puede calificar de buena la tendencia, porque tiene una inclinación hacia unos actos, aunque no llegue a cometerlos. Por tanto, no se puede calificar de tendencia buena. Sin embargo, en la discusión que se ha hecho, se propusieron o se han propuesto a través de la historia muchas interpretaciones excesivamente benévolas de la condición de la homosexualidad misma, hasta el punto que algunos se ha atrevido incluso a definirla indiferente o sin más buena. Y ahí tenemos también que ser delicados. Es necesario precisar los términos para entender bien el tema. La inclinación de la persona homosexual, aunque en sí no sea pecado, constituye, sin embargo, una tendencia más o menos fuerte hacia un comportamiento que es intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Y por este motivo, la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada. Y aquí nos espera un gran trabajo por hacer. Un gran trabajo. En definitiva, la tendencia homosexual es objetivamente desordenada. Y entonces dice la Iglesia, quienes se encuentran en esta condición deberían, por tanto, ser objeto de una particular solicitud pastoral, para que no lleguen a caer en creer que la realización concreta de tal tendencia en las relaciones homosexuales es una opción moralmente aceptable. Y aquí entran todos los catequistas, los señores sacerdotes, los consejeros, a entrar como ese punto de apoyo
apoyo para la iluminación de las vidas de las personas que tienen una tendencia homosexual. El interés de la iglesia es siempre acompañar especialmente a estas personas que tienen una tendencia homosexual y que luchan fuertemente por no caer en los actos homosexuales. Esto es muy bello, muy, muy hermoso, porque nos pone en la misma posición de Jesús. Al Señor se le acercaba todo aquel que padecía cualquier tipo de estigma, que era aislado, que era separado de los demás. Y el Señor los consolaba. Y si era preciso, los sanaba. Y ahí estamos nosotros, todos los que me escuchan. No estamos para disculpar ningún tipo de tendencia, menos actos, pero sí para consolar, para acompañar, para ayudar a sanar, para iluminar vidas, para eso. Y entonces dice la iglesia en esta carta, una de las dimensiones esenciales de la auténtica atención pastoral es la identificación de las causas que han creado confusión en relación con las enseñanzas de la iglesia. Entre ellas se señala una nueva exégesis de la Sagrada Escritura, según la cual la Biblia o no tendría cosa alguna que decir sobre el problema de la homosexualidad, o incluso le daría en algún modo una tácita aprobación. O en fin, ofrecería unas prescripciones morales tan condicionadas cultural e históricamente que ya no podrían ser aplicadas a la vida contemporánea. Tales opiniones gravemente erróneas y desorientadas requieren por consiguiente una especial vigilancia. Y entonces nos encontramos hoy día que hay grupos que opinan de una manera, grupos que opinan de otra manera y que usan la Sagrada Escritura en una interpretación a su conveniencia. Y todos estos años, especialmente a partir de 1975, se ha generado una tremenda confusión, porque algunas personas han utilizado lo que dice la Sagrada Escritura en contra de la homosexualidad, diciendo que pertenece a unos tiempos y a unas culturas determinadas y que no tiene nada que ver con lo que vivimos hoy en día, y otros grupos dicen lo contrario. Es cierto que la literatura bíblica está condicionada por el modelo de pensamiento y de expresión del tiempo en que fue redactada, sí. Es más, eso lo reconoce la Iglesia en el Concilio Vaticano, en la Dei Verbum, en el número 12, lo especifica. Pero en esta carta, la Iglesia quiere decir que la Sagrada Escritura no está escrita únicamente para un momento determinado, que está escrita a lo largo de un tiempo, miles de años. Y aunque ha sido todo ese tiempo en el tema de la homosexualidad, ha mantenido siempre una coherencia. En cada momento que se ha referido sobre la inmoralidad, sobre los actos homosexuales, ha sido perfectamente coherente. Y esto hay que defenderlo, para que no se manipule la Sagrada Escritura ni de un lado ni del otro. Otra cosa importante para tener presente es que la doctrina de la Iglesia Católica no se elabora en 5 minutos. Tampoco se basa en tomar una frase y sacarla de contexto como hacen los grupos extremistas. La doctrina de la Iglesia se ha elaborado a través de los siglos, con un sólido fundamento bíblico y con un constante testimonio de la tradición a través de los siglos. Y estos son elementos fuertísimos. La Iglesia se basa
en la teología de la creación, en el libro del Génesis, que nos da un dato fundamental para una comprensión adecuada de la cuestión de la homosexualidad. La teología de la creación suministra el punto de vista fundamental para la comprensión adecuada de los problemas puestos por la homosexualidad. Dios, en su infinita sabiduría y en su amor omnipotente, llama a la existencia a toda la creación como reflejo de su bondad. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza como varón y hembra. Los seres humanos, por consiguiente, son criaturas de Dios, todas llamadas a reflejar en la complementariedad de los sexos una unidad interna del Creador. Ellos realizan esta tarea de manera singular cuando cooperan con Él en la transmisión de la vida mediante la recíproca donación esponsal. Esto tiene que estar siempre claro, porque hay grupos que quieren sacar esto y que lo que hizo Dios no fue así, que eso no fue verdad. En el capítulo 3 del libro del Génesis, se nos habla del pecado original. Y vemos cómo este pecado original ha sido el motivo por el que se ha emborronado el carácter nupcial en la unión entre el hombre y la mujer. También entran en juego nuestros pecados personales. También nuestros pecados personales han contribuido a este oscurecimiento de la vocación a la que hemos sido creados. Y este oscurecimiento ha introducido desórdenes entre los que está el desorden de la tendencia homosexual en el hombre. Hay un oscurecimiento como fruto del pecado original del significado de la teología de la creación. Dios los creó hombre y mujer a su imagen y semejanza, con una misión específica: complementarse uno al otro para poblar la tierra y para cooperar con él en la administración del mundo, en la administración de la creación. Esta teología de la creación tiene que estar clara. Ya lo demás, todo lo que de ahí se salga, entonces debe de ser tratado pastoralmente para orientarlo. No con violencia, no con discriminación, sino con corazón misericordioso. En el libro del Levítico se habla de todo este tipo en diferentes pasajes se habla de todo este tipo de circunstancias. Pero cuando llega la historia de la revelación al Nuevo Testamento, San Pablo habla claramente de este tema. San Pablo cataloga los actos homosexuales como aquellos que son gravemente contrarios a Dios y opuestos a la entrada del hombre en el reino de los cielos. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales.
Romanos 1, 18, 24. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que apresionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder entero, su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Es un texto tremendo este de San Pablo a los romanos, donde explica el tema de la homosexualidad en el contexto de una ofuscación de la razón, fruto del pecado, porque ese pueblo había caído en la idolatría. Entonces San Pablo explica el origen de la homosexualidad en la idolatría. O dicho al revés, la adoración al verdadero Dios nos ayuda a entender cuál es el comportamiento moral y recto y cuál no lo es. Es el reconocimiento de Dios, es la adoración a Dios. Luego continúa esta carta a los obispos diciendo: la Iglesia, obediente al Señor, que la ha fundado y la ha enriquecido con el don de la vida sacramental, celebra en el sacramento del matrimonio el designio divino de la unión del hombre y de la mujer, unión de amor y capaz de dar vida. Solo en la relación conyugal puede ser moralmente recta el uso de la facultad sexual. Por consiguiente, una persona que se comporta de manera homosexual obra inmoralmente. Optar por una actividad sexual con una persona del mismo sexo equivale a anular el rico simbolismo y el tremendo significado, por no hablar también de los fines del designio del Creador en relación con la realidad sexual. Es decir, no al designio de Dios. La actividad homosexual no expresa la unión complementaria de un hombre y de una mujer capaz de transmitir la vida. Es que esto es muy fundamental. La sexualidad se creó para transmitir la vida, no para que el hombre busque placer, porque el placer por placer no lleva a nada, solamente a un vacío cada vez más grande. Por tanto, la actividad homosexual contradice la vocación a una existencia vivida en esa forma de autodonación del uno al otro.
Y esta autodonación, según el Evangelio, es la esencia misma de la vida cristiana. Esto no significa, y hay que poner mucha atención, que las personas con una tendencia homosexual no sean buenas. Eso no significa eso. O que no sean generosas. O que no se donen a sí mismas. Pero el problema es que cuando se empeñan en una actividad homosexual, refuerzan dentro de ellas una inclinación sexual desordenada. Y ese desorden en sí mismo es la característica de una autocomplacencia. Como sucede en cualquier otro desorden moral, no solamente en la homosexualidad. La actividad homosexual impide la propia realización y felicidad porque es contraria a la sabiduría creadora de Dios. Y puede ser que al inicio las prácticas de los actos homosexuales tengan mucha fusión, pero poco a poco se van dando cuenta que van quedando en el vacío, en el vacío, en el vacío de la contrariedad con la sabiduría creadora de Dios. Por eso es mejor ni tener a Dios cerca, para no sentir esta contrariedad. Y esto suena muy fuerte, queridos amigos, porque algunas personas afirman su supuesto derecho a vivir la homosexualidad porque quieren ser felices. Esto pasa. Pero es importante decir con la iglesia esto, la actividad homosexual impide la propia realización y felicidad porque es contraria a la sabiduría creadora de Dios. Tú quieres ser feliz por ti, pero es que tú no te hiciste solo, no te hiciste sola. Tú tienes un creador y tienes un destino final en tu vida. Y no puedes pretender vivir toda tu vida al margen de tu creador y de el cual estás destinado a regresar a él. No se puede ser feliz en una contradicción ante la naturaleza. Vuelvo y digo, al inicio puede sonar muy sensacional. Es una nueva experiencia, como dicen muchos, pero después vamos viendo cómo caemos en el vacío. Y ahí es donde vienen los problemas grandes que no se ven en la televisión. Tampoco estos problemas se ven en los parades, ¿no? En las procesiones que hacen, en estas huelgas, en las campañas, en el mes del orgullo, en el día del orgullo, etcétera. Eso no se ve ahí. Ahí se ve a todo el mundo sonriente, a todo el mundo gritando cosas, etcétera, etcétera. Pero cuando estás solo, cuando llegas al consultorio, cuando llegas con el consejero, cuando llegas con el sacerdote, con el psicólogo, ahí es donde uno conoce la realidad que en la televisión no se ve. En cualquier caso, la felicidad consistirá siempre en poder afrontar esa contradicción y ver cómo se sana. Y por eso la iglesia se presenta ahí como madre para ayudar a todos los que quieran a sanar, a ver cómo vivo esta inclinación homosexual en mi vocación a la castidad, como lo tiene que hacer todo cristiano, los novios, los esposos, los sacerdotes, también las personas con tendencia homosexual. La iglesia cuando rechaza las doctrinas erróneas en relación con la homosexualidad,
no limita. Lo que hace más bien es defender la libertad y la dignidad de la persona que está siendo utilizada por las ideologías del momento. Y esas ideologías que hacen, fíjense bien, queridos amigos, poner a todo el mundo en contra de la iglesia. Quien aparentemente en esta sociedad defiende a los homosexuales, lo que está haciendo es esclavizarlos. Pongan mucha atención en esto que estoy diciendo. Ellos que pretenden hacer un bien, lo que les están haciendo es un mal. Un tremendo mal. Los están usando. Y por eso la iglesia levanta su voz y por eso es tan odiada y tan perseguida. Por levantar su voz y decirle a las personas con tendencia homosexual, no te dejes arrastrar. Busca tu felicidad, libérate. Esto nos parece muy adecuado, porque fue lo mismo que hicieron con el aborto. Y por eso este tema de la homosexualidad se tiene que tocar directo, pero también con mucha delicadeza, porque todos somos conscientes que es una cuestión que tiene una frontera muy delicada, que está permeada toda nuestra sociedad de cuanta tendencia existe y supremamente contaminada de la ideología de género. Y por eso hay que tener claridad en la mente y en el corazón, porque nos presentan esta ideología de género, estas condiciones homosexuales o heterosexuales, como si fueran alternativas de elección del hombre, sin que exista ninguna referencia a la naturaleza. De tal forma que el género, el sexo, viene a ser como una elección del hombre, y eso no es así. Como si el hombre pudiera libremente, según ellos, elegir sin que tenga que responder a ninguna llamada o a ninguna norma objetiva de la naturaleza. Y cuando uno se va en contra de la naturaleza, sufre. Como cuando uno se va en contra de Dios, sufre. Para concluir esta catequesis del día de hoy, queridos amigos, nosotros, desde nuestra revelación cristiana, debemos esforzarnos porque cada vez coincidamos con la ley natural, entendiendo que no debemos trabajar porque siga habiendo esta disociación entre lo que es el lenguaje de la naturaleza, la persona y su creador. Y por eso debemos hacernos uno con la iglesia, la gran defensora de la persona, sea quien sea y bajo la situación en la que se encuentre.